El libro del Éxodo. Hace muchos años, los descendientes de Jacob, conocidos como los israelitas, se multiplicaron y prosperaron en Egipto. Sin embargo, un nuevo faraón que no conocía a José, el hijo favorito de Jacob que había salvado a Egipto de una gran hambruna, comenzó a temer el creciente número de israelitas. Para controlarles, los esclavizó y les sometió a trabajos forzados. Pero a pesar de la opresión, los israelitas siguieron aumentando en número. El faraón, temeroso de una rebelión, ordenó que todos los niños varones hebreos fueran arrojados al Nilo al nacer. Sin embargo, una mujer levita salvó a su hijo ocultándolo durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una canasta de juncos y lo dejó a la deriva en el Nilo. La hija del faraón encontró al bebé y, conmovida por su llanto, lo adoptó como su propio hijo, llamándolo Moisés. Moisés creció en el palacio real, pero siempre supo de su origen hebreo. Un día, viendo a un egipcio golpear a un hebreo, Moisés lo mató en un arranque de ira y luego huyó al desierto de Madián para escapar del castigo del faraón. En Madián, se casó con Séfora, la hija de Jetro, y se convirtió en pastor. La llamada de Moisés. Mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el monte Horeb, Moisés vio una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, Dios le habló desde la zarza ardiente, revelándose como el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Moisés que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto y que lo había elegido para liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, inseguro de su capacidad para liderar, expresó sus dudas, pero Dios le aseguró que estaría con él y le dio signos para probar su misión divina. Moisés debía arrojar su bastón al suelo, y éste se convertiría en una serpiente, y luego volvería a ser un bastón al recogerlo. También debía meter su mano en su pecho, y ésta se volvería leprosa, pero al volver a meterla, sanaría. A pesar de estos signos, Moisés seguía dudando y dijo que no era buen orador. Dios entonces designó a su hermano Aarón como su portavoz. Moisés regresa a Egipto. Moisés regresó a Egipto con su esposa e hijos. Al llegar, se reunió con Aarón y le contó todo lo que Dios le había dicho. Juntos, fueron ante los ancianos de Israel y realizaron los signos que Dios les había dado, ganándose la confianza del pueblo. Luego, Moisés y Aarón fueron al faraón y le dijeron: «Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto». Pero el faraón respondió con dureza y aumentó la carga de trabajo de los israelitas, haciendo su situación aún más difícil. Dios, sin embargo, reafirmó su promesa de liberar a Israel y le dijo a Moisés que realizaría grandes actos de juicio contra Egipto. Moisés y Aarón fueron una y otra vez al faraón, pidiéndole que dejara ir al pueblo de Dios, pero cada vez que el faraón se negaba, Dios enviaba una plaga sobre Egipto. Las 10 plagas. Primera plaga: el agua se convierte en sangre. Aarón extendió su bastón sobre las aguas de Egipto y éstas se convirtieron en sangre, matando a los peces y haciendo el agua imbebible. Segunda plaga: ranas. Una multitud de ranas infestó la tierra, entrando en las casas y molestando a los egipcios. Tercera plaga: piojos. Aarón golpeó el polvo de la tierra y éste se convirtió en piojos que infestaron a hombres y animales. Cuarta plaga: moscas. Nubes de moscas invadieron las casas y el suelo de Egipto, excepto en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. Quinta plaga: peste del ganado. Una plaga mató al ganado egipcio, pero el ganado de los israelitas no sufrió daño. Sexta plaga: úlceras. Moisés y Aarón tomaron hollín de un horno y lo esparcieron hacia el cielo, causando úlceras y llagas en los egipcios y sus animales. Séptima plaga: granizo. Una tormenta de granizo y fuego destrozó las cosechas y mató a los trabajadores y animales que no buscaron refugio. Octava plaga: langostas. Enjambres de langostas devoraron todo lo que quedaba después del granizo. Novena plaga: oscuridad. Una oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días, pero los israelitas tenían luz en sus hogares. Décima plaga: muerte de los primogénitos. Dios anunció la última plaga: la muerte de todos los primogénitos en Egipto, desde el hijo del faraón hasta el hijo de la sierva y el primogénito del ganado. La Pascua y la liberación. Antes de la última plaga, Dios instruyó a Moisés y a Aarón sobre la celebración de la Pascua.
Cada familia israelita debía sacrificar un cordero sin defecto y pintar su sangre en los postes y el dintel de sus puertas. Esa noche, comerían el cordero asado con hierbas amargas y pan sin levadura. La sangre en las puertas sería una señal para que el ángel destructor pasara de largo, protegiendo a los primogénitos israelitas. Esa noche, el ángel del Señor pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos egipcios. El clamor en Egipto fue grande y el faraón finalmente cedió. Ordenó a Moisés y a Aarón que sacaran a los israelitas de Egipto. Los israelitas salieron apresuradamente, llevando consigo sus pertenencias y el botín que los egipcios les dieron en su desesperación por verlos partir. Así, los israelitas fueron liberados de la esclavitud después de 430 años en Egipto. El cruce del Mar Rojo. Dios guió a los israelitas hacia el Mar Rojo, apareciendo como una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Cuando el faraón se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas, reunió su ejército y los persiguió. Los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército del faraón y el Mar Rojo. Dios le dijo a Moisés que extendiera su bastón sobre el mar, y el mar se partió en dos, permitiendo que los israelitas cruzaran en seco. El ejército egipcio lo siguió, pero cuando los israelitas llegaron al otro lado, Moisés extendió su mano sobre el mar nuevamente, y las aguas volvieron, ahogando a todo el ejército del faraón. Los israelitas, viendo la gran obra de Dios, temieron y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Miriam, la hermana de Moisés, dirigió a las mujeres en cánticos y danzas, alabando a Dios por su liberación. El viaje por el desierto. Los israelitas comenzaron su viaje por el desierto hacia la tierra prometida. En su camino, enfrentaron muchas dificultades y a menudo se quejaban a Moisés y a Aarón. Dios, sin embargo, proveyó milagrosamente para sus necesidades. En Mará, Dios convirtió el agua amarga en agua potable. En el desierto de Sin, Dios les envió maná del cielo y codornices para comer. En Refidim, Dios hizo brotar agua de una roca para saciar su sed. La entrega de la ley en el monte Sinaí. 3 meses después de salir de Egipto, los israelitas llegaron al monte Sinaí. Dios llamó a Moisés a la cima del monte y le dio los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra. Los mandamientos establecían las leyes fundamentales de la conducta moral y religiosa de los israelitas. Dios también dio a Moisés instrucciones detalladas sobre cómo construir el tabernáculo, un lugar de adoración portátil, y sobre los rituales y sacrificios que los sacerdotes debían realizar. Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes y se estableció el sacerdocio levítico. La idolatría del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo, impaciente por su larga ausencia, le pidió a Aarón que les hiciera dioses que los guiaran. Aarón recolectó joyas de oro del pueblo y moldeó un becerro de oro, declarando una fiesta en su honor. Los israelitas adoraron al becerro y participaron en festividades desenfrenadas. Dios, viendo su idolatría, se enfureció y quiso destruir al pueblo. Moisés intercedió, suplicando por misericordia, y Dios ralentizó. Moisés descendió del monte con las tablas de la ley y, al ver el becerro y la danza, rompió las tablas en su furia. Destruyó el becerro de oro, moliéndolo hasta convertirlo en polvo. La intercesión de Moisés. Después de destruir el becerro de oro, Moisés hizo que los israelitas bebieran el polvo del ídolo como castigo. Luego, llamó a los levitas, quienes se pusieron de su lado, y ordenó matar a los responsables de la idolatría, lo que resultó en la muerte de unas 3.000 personas. Moisés volvió a interceder ante Dios, rogando perdón por el pecado del pueblo y ofreciendo su propia vida como expiación. Dios perdonó al pueblo, aunque prometió castigarles en el futuro y envió una plaga como consecuencia de su idolatría. Renovación del pacto. Dios instruyó a Moisés para que subiera nuevamente al monte Sinaí con 2 tablas de piedra nuevas. Dios renovó el pacto y reescribió los 10 mandamientos. Moisés pasó 40 días y noches en el monte, sin comer ni beber, y al descender, su rostro resplandecía debido a su cercanía con Dios. Moisés cubrió su rostro con un velo cuando hablaba con el pueblo, pero se lo quitaba cuando entraba a la presencia de Dios. La construcción del tabernáculo. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés organizó la construcción del tabernáculo. Los israelitas, conmovidos y agradecidos, donaron generosamente materiales y ofrendas.
Bezalel y Aholiab, llenos del Espíritu de Dios, supervisaron la construcción y elaboraron todos los elementos sagrados con gran habilidad y dedicación. El Arca de la Alianza. El arca, hecha de madera de acacia y cubierta de oro, contenía las tablas de la ley. Sobre ella estaba el propiciatorio con 2 querubines de oro. La mesa de los panes de la proposición. También hecha de madera de acacia y cubierta de oro, esta mesa sostenía los panes sagrados. El candelabro de oro. Un candelabro elaborado con oro puro, con 7 lámparas. El altar del incienso. De madera de acacia y cubierto de oro, para quemar incienso sagrado. El altar del holocausto. Hecho de madera de acacia y cubierto de bronce, para los sacrificios de animales. La fuente de bronce. Para las abluciones rituales de los sacerdotes. El atrio del tabernáculo. Una cortina de lino fino rodeaba el atrio, delimitando el área sagrada. Consagración del tabernáculo. Una vez completado el tabernáculo, Moisés lo consagró junto con todos sus elementos y el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Los sacerdotes fueron vestidos con ropas sagradas y ungidos con aceite sagrado. Aarón y sus hijos fueron consagrados para servir como sacerdotes y se realizaron los primeros sacrificios según las instrucciones de Dios. La presencia de Dios en el tabernáculo. El libro de Éxodo culmina con la presencia de Dios llenando el tabernáculo. Una nube cubría el tabernáculo durante el día y un fuego lo iluminaba durante la noche, simbolizando la presencia constante y la guía de Dios sobre su pueblo. Éxodo 40, 34-38. Entonces la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no podía entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.